Bendiciones, una vez más estamos aquí en las meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio en donde buscamos tener una meditación con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice. A nuestros amigos que están también escuchándonos a través de nuestro podcast, les damos la bienvenida y queremos animarte a que vayas por tu Biblia y que juntos meditemos en lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. En estos tiempos tan críticos en los que estamos viviendo, en medio de una sociedad agitada, en medio de una crisis de salud, en medio de una crisis financiera, de verdad que necesitamos ahora más que nunca la dirección de Dios. Y qué mejor que en este día tú puedas tomar tu Biblia y puedas ver qué Dios dice para nuestras vidas. Hoy vamos a darle continuidad a nuestra serie de Romanos. Quiero recordarles que estamos leyendo la carta escrita a las iglesias en Roma. Esta carta que el apóstol Pablo deja como uno de sus mejores manuscritos y vamos a ver estos tres versículos que nos van a dar una dirección sin lugar a dudas y una revelación que en lo personal a mí me ha ayudado de una manera maravillosa en mi caminar diario, que eso es lo que buscamos. De repente escucho muy comúnmente gente decir, bueno, es que yo quiero leer la Biblia, pero me aburre, no le entiendo, tiene palabras que no las entiendo. Y bueno, por eso es que queremos de una u otra manera ofrecer este espacio para que juntos leamos la Biblia, veamos qué implicación práctica tiene para nuestras vidas. Te animo a que compartas este mensaje con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales y que de esa manera más gente pueda ser bendecida. Estamos en el libro de los Romanos, pues, y vayamos al capítulo 1. Hoy vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Solamente son 3 versículos que vamos a leer el día de hoy y que vamos a sacar principios que, te vuelvo a repetir, han sido de gran bendición para mi vida y espero que también lo sean para la tuya. Así es de que vamos inmediatamente a leer lo que es el versículo 6, 7 y 8. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Son 3 versículos y yo quiero compartir contigo lo que yo puedo observar y quisiera que juntos lo observáramos y viéramos qué es lo que Dios, qué implicación tiene lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Lo hemos venido repitiendo y quiero ser muy enfático porque creo que es necesario que lo recordemos constantemente. Yo lo tengo que estar recordando. Recordemos el Salmo 103 cuando el rey David decía, alma mía, bendice al Señor tu Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Constantemente tenemos que estar recordándonos a nosotros mismos lo que es bueno. Vimos en la carta a los filipenses cómo Dios nos da una directriz con respecto a lo que tenemos que pensar, todo lo honroso, todo lo de buen nombre.
todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo puro, en esto pensad. Es decir, tenemos que estar constantemente teniendo un mindset divino para poder ver las cosas que no alcanzamos a ver de manera natural. Es por eso que es necesario estar repitiendo constantemente ciertos valores y principios. Muy probablemente tú puedas decir, bueno, pero es que eso yo ya lo escuché. Créeme, tenemos que estar renovándonos, como dice la palabra de Dios en nuestra mente. Romanos 1:6, mira lo que dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Lo primero que quiero resaltar es la importancia de entender el llamamiento que tú y yo tenemos, no a ser profetas, no a ser maestros, no a ser evangelistas, no a ser apóstoles, no a ser profesionistas. El llamado más importante que tú y yo podamos tener es a ser, a pertenecer a Jesucristo. Lo demás son funciones importantes, pero lo verdaderamente necesario es que tú y yo entendamos la identidad que tenemos y la pertenencia que tenemos. Vemos con mucha tristeza cómo el mundo se está desbordando en protestas, se está desbordando en situaciones que están generando violencia por causa de la falta de identidad. Si bien es cierto es que tenemos que levantar la voz y hacer saber cuáles son nuestras posiciones de una manera pacífica, pero por otro lado vemos una cantidad de gente moviéndose sin verdaderamente tener una causa o sin tener claro cuál es la causa. Ayer en la noche, mientras yo estaba viendo cómo se está replicando en distintas ciudades, hoy mismo le han llamado el martes negro, ¿no? El Black Tuesday. Es una manera de poder protestar en silencio y decir no estoy de acuerdo. Y mientras yo estaba viendo toda esta cantidad de gente alrededor de las distintas ciudades del país manifestándose, yo pensaba, si tuviéramos la misma pasión para poder manifestar el llamado que tenemos de ser hijos de Dios. Pero hemos confundido las cosas. A veces creemos que somos llamados porque somos importantes, pero la realidad es que Dios no nos llamó porque fuéramos importantes, somos importantes porque Él nos llamó. Son dos cosas muy diferentes. Lo voy a volver a repetir. Dios no nos llamó porque fuéramos importantes. Somos importantes porque Él nos llamó. La identidad la adquirimos de Él. Quienes hemos recibido el perdón y la salvación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una perspectiva diferente de cómo nos vemos. Ya no nos vemos a través de nuestras cualidades y a través de nuestros dones y talentos. Nos vemos a través de Él, porque sabemos que todo es de Él, por Él y para Él, y la gloria es por los siglos de los siglos a Él. Es decir, que nuestra protesta debería de cambiar de narrativa. Nuestra protesta debería de ser en otro sentido. No tratando de elevar el valor del ser humano. El día que socialmente entendamos que lo que verdaderamente tenemos que elevar es el valor que Jesucristo tiene para nosotros, entonces muchas cosas cambiarían. Pero porque queremos dignificar la vida del ser humano y no quiero enviar un mensaje equivocado. Claro, todas las personas, todas las vidas valen. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
pero no podemos poner ninguna sola vida por encima del valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio sublime. Somos llamados a ser de Jesucristo, a pertenecer al reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos con mucha tristeza cómo se ha vandalizado, la violencia se ha salido de control, y de pasar a ser una protesta donde se quiere dignificar la vida de una persona que murió como un mártir, se está afectando a miles de otras personas alrededor del país, y puedo decir alrededor del mundo, por no tener el enfoque claro, por no tener la identidad clara. Me encantó algo que leí. No todos los blancos son racistas, no todos los policías son malos, no todos somos lo que la sociedad nos ha dicho que somos. No podemos encajonar a una raza específica por el comportamiento que tuvo una persona. Tenemos que tener claro que somos llamados por nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nos da la verdadera importancia. Lo siguiente que observamos en este escrito es un principio que en lo personal a mí me ha ayudado, me ha mantenido y me ha dado dirección. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 7. Gracia y paz. Muy probablemente si tú nos estás siguiendo constantemente, tú te recuerdas que esto lo vimos en nuestra meditación en la carta escrita de igual manera por el apóstol Pablo a los filipenses. Y vemos aquí un principio que no cambia. Quiero recordarte algo. Los principios que nosotros encontramos en la palabra de Dios son principios eternos, son inamovibles. Muchas veces yo pongo este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo suelto esta pluma? Aquí estoy en cámara. ¿Qué pasa si yo suelto esta pluma? Esta pluma, si yo la suelto, pues obviamente se cae, ¿no? Hay una ley que sustenta el que un objeto que se suelta o que se avienta caiga. Y esta ley es la ley de la gravedad. Sin importar qué crea o yo o qué no crea, esta ley existe y funciona. No depende de mí que crea o que no crea. No depende de mí. Simplemente es una ley absoluta que sucede. De la misma manera son los principios bíblicos que encontramos en la palabra de Dios. Son principios que no cambian, que son absolutos. Son principios que no solamente nos dictan nuestra fe y conducta, sino que sostienen esta humanidad. Y lo importante es cuando tú y yo le empezamos a dar una aplicación práctica a nuestras vidas. ¿Y qué encontramos aquí? Gracia y paz a vosotros de Dios. Es decir, cuando tú y yo recibimos la gracia, ¿qué es la gracia? Ese favor, ese regalo gratuito, inmerecido. No podríamos hacer absolutamente nada para recibir la gracia de Dios. Es algo que viene de manera gratuita, solamente tú y yo la tenemos que recibir. Y entonces viene la paz.
¿Por qué hay guerras en el mundo? Muchas veces me lo han preguntado. Pastor, si Dios existe, ¿por qué hay guerras en el mundo? A ver, pastor, si Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué existe tanta injusticia en el mundo? Pastor, ¿por qué si Dios existe, hay tanta maldad en el ser humano? Por la ausencia de la gracia de Dios. Porque el hombre ha rehusado recibir la gracia de Dios y ha querido vivir por sus propios argumentos. Y esto le impide estar en paz con Dios. Y si no estamos en paz con Dios, entonces ahí viene el caos personal, familiar, social y comunitario. La paz de Dios solamente la podemos obtener a través de su gracia. Este es el principio que aprendemos aquí. Ahora, ¿qué implicación tiene en nuestras vidas? Cada vez que tú y yo estamos pasando por una situación que interfiere en nuestra paz, muchas veces vamos a pasar por eso. Puede ser una situación de un problema familiar, puede ser un problema financiero, puede ser un problema ajeno a nosotros, puede ser una situación externa a nosotros, pero cada vez que tu paz y mi paz es atentada, tenemos que recibir la gracia de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Ayer tuve que caminar por un lapso corto, pero ya era algo noche. Y empecé a sentir mucha intranquilidad. Y al estar pensando en esto que hoy tendría que decir, tuve que aplicar este principio. Y decir, Señor, recibo tu gracia, recibo tu palabra. Y te pido que pongas en mí esa paz, como dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento humano, cubriendo mi mente y cubriendo mi corazón. Y yo estaba en esa meditación y en esa plática con Dios. Cuando menos me di cuenta, llegué a casa, sano y salvo. Y fue algo maravilloso poder sentir la paz de Dios. Ahora te estoy poniendo un ejemplo muy simple. Pero ¿qué pasa cuando estamos pasando por una situación de crisis financiera? ¿Qué pasa cuando estamos pasando por una situación de crisis familiar? ¿Qué pasa cuando estamos pasando por una situación en donde incluso la relación con nuestros propios hermanos nos incomodan? Tenemos que echar mano de estos principios para poder recibir la paz de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro Padre es un Padre bueno. Nuestro Padre es un Padre lleno de amor. La Biblia dice que Él es amor. Descansemos en Él y recibamos su gracia, recibamos su perdón, recibamos su paz a través de su gracia. Muy probablemente alguien tiene que escuchar esta palabra hoy. Muy probablemente alguien esté pasando por un proceso de aflicción o de angustia. Muy probablemente alguien tiene que escuchar que la gracia de Dios va a venir a proveerte la paz que tú y yo necesitamos. Constantemente nos vemos atacados en nuestra paz, en nuestra estabilidad emocional, en nuestra estabilidad mental, porque estamos viviendo en un mundo colapsado, en una sociedad que se vuelca unos contra otros. Y no estamos exentos de pasar o de vivir por situaciones que atenten en contra de esa paz que solamente Dios puede dar. Si bien es cierto que tenemos la promesa de gozar de la vida eterna una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero hay regalos que Él tiene para nosotros, empezando desde ahorita, y una de ellas es la paz en medio de la angustia. No nos vamos a evitar pasar por situaciones de angustia.
Siempre estamos expuestos a pasar por situaciones de angustia. El Señor Jesucristo prometió: en este mundo tendréis aflicción. Él mismo nos los anticipó. Mas no os preocupéis, yo ya he vencido al mundo. Recibamos en esta mañana, en este día, en esta tarde, sea la hora en la que nos estés viendo o escuchando, recibe en esta hora la gracia de Dios, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano cubra tu corazón y tu mente. Pasamos entonces al principio número 3, que lo encontramos en el versículo número 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y una vez más, este maravilloso libro, esta bendita palabra de Dios, nos provee de principios que nos ayudan a caminar en nuestra vida cristiana. La salvación la obtenemos a través de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y confesarlo como nuestro Señor y Salvador. Pero vamos siendo perfeccionados durante el transcurso de vida que tenemos en este mundo, vamos siendo perfeccionados para conocerlo a Él. Pero lo que dice aquí la palabra de Dios es que nuestra fe se divulga, y esto me dice que una vez que tú y yo recibimos la gracia de Dios, podemos experimentar su paz, entonces automáticamente se da un fruto, que es la divulgación de nuestra fe. Tenemos autoridad moral y espiritual para poder hablar de las maravillas y milagros que Dios ejerce aún en medio de circunstancias y situaciones adversas. El establecimiento del reino de Dios empieza a ser real una vez que tú y yo empezamos a hablar de lo que creemos, con el respaldo moral y espiritual de haber recibido la gracia y de haber estado en paz con Dios. Es automático. Es automático. La fe se divulga. Es imposible no hablar de las maravillas de Dios. Es imposible, una vez que recibimos la gracia de Dios, una vez que estamos en paz con Dios, es imposible no hablar de las maravillas de aquel. Y hay muchos ejemplos a través de la Biblia que encontramos, como la mujer samaritana, encontramos al ciego de nacimiento, encontramos al leproso, encontramos a muchos ejemplos que fueron testigos presenciales, y no solo eso, sino que recibieron una palabra, un milagro, una sanidad de parte de Dios, y fueron y divulgaron su fe. Me llama la atención cómo la mujer samaritana sale y habla, y luego dice la palabra de Dios que los samaritanos dijeron en algún momento: ahora ya no solo creemos por tu palabra, sino creemos porque le hemos oído. Nuestra fe tiene que ser divulgada, porque lo primero que van a escuchar, lo primero que van a ver son nuestras vidas. Y a través de nuestras vidas, a través de lo que nosotros digamos, es como se divulga nuestra fe. A Dios le ha placido usarte a ti y usarme a mí para que muchos conozcan del amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra boca tiene que ser usada para traer bendición, para traer sanidad, para traer consuelo, para traer alivio en medio de una sociedad rota. Lo estamos viendo alrededor de nosotros. Tenemos que pararnos en medio de esta sociedad para divulgar nuestra fe desde la trinchera en la que estamos.
desde donde nosotros ahora mismo estamos. Lo puedes hacer compartiendo este video. Lo puedes hacer mandando un mensaje y el link de esta meditación. Lo puedes hacer animando a tu familia, a tus amigos. Lo puedes hacer entrando en oración e interceder por aquellos que están pasando por aflicción y necesidad. Lo puedes hacer haciendo una llamada. Es decir, tenemos los medios, cada uno de nosotros contamos con los medios, contamos con las herramientas, porque la única herramienta que necesitamos es haber recibido la gracia de Dios y haber estado en paz con Dios. Enseguida viene una divulgación de nuestra fe. Porque es la razón por la cual tú y yo hemos sido atraídos por el amor de Dios. No nada más para resolver nuestras situaciones, sino para que tú y yo nos convirtamos en un espejo y podamos reflejar la gloria de Dios a otras personas. Para que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido. Esa es la razón por la cual estamos acá. Y espero que en esta meditación, de veras he orado para que en esta meditación tú recibas la gracia de Dios. Estamos viviendo en unos tiempos cruciales, difíciles, pero también son unos tiempos de aceleramiento. Son unos tiempos en donde la voluntad del Padre se está moviendo rápidamente para ser revelada a sus hijos. Recibe la gracia de Dios. Está en paz con Dios y tu fe va a ser divulgada. Te bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que en este día Dios te bendiga rica, abundante y sobrenaturalmente, y que en medio de esta situación por la que estamos pasando, tú puedas experimentar como nunca antes la gracia y la paz de nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Recuerda, una palabra de Dios puede cambiar una vida. Comparte este mensaje. Mil bendiciones.